Regresamos a Primera Edición. Molestia causó en diferentes agrupaciones a favor de la diversidad sexual los dichos del animador de televisión Quique Morandé y del cardenal Jorge Medina. Mientras el primero señaló que no le parecía ver a dos hombres pololeando frente a él, el segundo habría comparado a la homosexualidad con un niño que nace sin un brazo. Pero más allá de la controversia puntual, para muchos expresiones como esas solo reflejan una homofobia más amplia en nuestra sociedad y que choca con demandas como la del matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo. ¿En qué nos falta avanzar como país? Bueno, justamente para conversar de este tema nos encontramos a esta hora con Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil. Rolando, muchas gracias por acompañarnos en CNN. Gracias a usted por la invitación, Matilde. Bueno, lo primero, ¿cómo califican y si les sorprendieron estas declaraciones de Quique Morandé, fundamentalmente porque las declaraciones del cardenal Medina son bastante conocidas? Correcto. Bueno, respecto de Quique Morandé, son lamentables, creo que son irresponsables porque traen caudal a una cultura ya que segrega, que rechaza, que estigmatiza a quienes tienen una orientación sexual distinta, una identidad de género distinta, y son graves porque además él es un comunicador. Él tiene una responsabilidad con las emisiones de lo que plantea, por lo tanto es grave. Esperamos que Megavisión, que ha cambiado su línea editorial en los últimos años de manera muy importante, incorporando valores como la diversidad, diga alguna palabra respecto a este tema. Pero ¿cuán representativo es una declaración como esta que hace Quique Morandé, que la hace abiertamente sin ningún tipo de autocensura? Él dice probablemente no será lo más políticamente correcto, pero yo pienso así. ¿Cuánta gente en Chile piensa así efectivamente? Por cierto, Quique Morandé, Monseñor Medina, José Antonio Cast, que esta mañana también parte de su campaña senatorial señalando que no piensa aprobar matrimonio igualitario, de llegar la ley al Congreso, representan un sentido común afortunadamente cada vez más minoritario, porque la sociedad chilena en su conjunto va en otra dirección, va en otro camino, va en el camino de la aceptación, de la tolerancia, de la incorporación, y que son procesos crecientes. Por ejemplo, si pensamos solo en la migración que está llegando a Chile, bueno, estamos incorporando otras culturas, otras formas de expresión que son valiosas y que enriquecen la sociedad chilena en su conjunto. Sin embargo, todavía nuestra clase política sigue anclada en un conservadurismo bastante atávico y por lo tanto ese conservadurismo de la clase política, de la clase dirigente, una parte importante, más esta cultura homofóbica internalizada en muchos chilenos, son las que permiten que, por ejemplo, hayan expresiones de violencia aguda, como la que le costó la vida a Daniel Zamudio. Entonces nosotros no estamos cuestionando la libertad de expresión que tiene Quique Morandé, estamos diciendo que un líder de opinión, un comunicador, tiene que ser responsable respecto de las afirmaciones que hace. Porque si las afirmaciones que hizo Quique Morandé, o que hace Medina, o que hace Cat respecto de los homosexuales, fueran respecto de personas de color de piel distinta, o sea, si dijera lo mismo de personas de raza negra, que no los queremos ver en las calles caminando, bueno, sería un escándalo mayúsculo. Está tan culturalmente instalada la homofobia que incluso salen, cuando nosotros decimos no nos parece, usando la misma libertad de expresión que usa Quique Morandé, decimos que no nos parece esas caricaturas que él hace, que además son oportunistas, porque él, para obtener rating y por lo tanto avisaje, y eso le da dinero, recurre a estereotipo y caricatura de homosexual o de lesbiana en su programa. O sea, tiene una ética de alcantarilla para estos temas, y en ese contexto lo que nosotros estamos haciendo es responder como organización que promueve los derechos humanos y la igualdad ante la ley de la diversidad sexual, ataques como lo que se plantea el Quique Morandé, y por lo tanto hacemos uso de nuestra libertad de expresión para cuestionar y para señalar que eso constituye en términos implícito, constituye una reafirmación de antivalores. Bueno, usted mencionaba a Daniel Zamudio. A raíz de la muerte de Daniel Zamudio se aprobó esta ley que condena la discriminación. Declaraciones como las de Quique Morandé podrían ser cuestionadas a partir de esta ley, porque si no la ley es letra muerta, ¿o no? No, lo que pasa es que la ley sanciona actos discriminatorios, y por lo tanto lo que hizo Quique Morandé y nosotros al responderle es hacer uso de la legítima libertad de expresión, pero esa libertad de expresión no puede dar para un fregado y para un barrido. Cuando uno tiene responsabilidades sociales, políticas o comunicacionales, que es el caso de él, tiene que tener responsabilidad y rigurosidad para hacer. No puede
insistir sobre estereotipos, caricaturas, y no puede señalar, porque es lo mismo que a un hijo de cualquier vecino de este país le dijera, ¿sabe que mañana, a partir de mañana no queremos que su polola, que su hija y su pololo se besen en las calles, solo porque son heterosexuales? ¿Qué pasaría si se hiciera esa afirmación? Bueno, sería un escándalo y probablemente todavía todo el mundo consternado con una... Pero como se trató de un tema sobre la diversidad sexual, pasa esto y nosotros somos los intolerantes, nosotros somos los que intentamos pautear al resto del mundo. No, lo que estamos... ¿Recibieron críticas luego de esta polémica con Quique Morandé? Sí. Ayer y antes de ayer en Twitter mucha gente nos recriminaba y nos decía que no habíamos vuelto a los censores del país, que queríamos pautear a la gente, que queríamos que la gente pensara lo que nosotros pensamos. Y eso no está nada más lejos de la realidad. Lo que nosotros hacemos, haciendo uso de la misma libertad de expresión que hacen los que nos atacan, los que nos niegan derecho, igualdad y dignidad ante la ley, es responderlo de manera rigurosa y además siempre proactivamente. Por eso invitamos a todos las personas de buena voluntad que nos acompañen para la marcha del orgullo gay, que es una conmemoración a nivel mundial, que este año se llama Orgullo por ser tú mismo. Aquí los gays, las lesbianas, pero también los que no son gays, los que no son lesbianas, aquellos que han vivido situaciones de discriminación, que nos acompañen. Aquellos que no están de acuerdo con discursos como el de Katz, el de Morandé o el de Monseñor Medina, tienen por un deber ético que acompañarnos y los invitamos a participar con nosotros, porque es la única manera, educando, promoviendo derechos, promoviendo la igualdad ante la ley, en que vamos a terminar con esta intolerancia que se traduce en muchos casos, como lo señalábamos, en violencia aguda, que significa golpiza, muerte. Que no solamente hemos visto en nuestro país, porque lamentablemente, y también se lo quería plantear, hemos visto ahora la aprobación del matrimonio homosexual, por ejemplo, en Francia, sí. Pero hemos visto también que una sociedad tan abierta, tan liberal, tan laica, podemos decir también de Francia, porque ahí no es un tema de religión, han habido grandes protestas contra la aprobación del matrimonio homosexual. ¿Cómo se puede explicar que una sociedad tan abierta sea a la vez, en este caso, tan represiva en ese sentido? Bueno, se explica porque hay una cultura que le plantea a la sexualidad humana determinados patrones. Y todo el que se salga de esos determinados patrones es rechazable. Y eso tiene que ver con la cultura judeocristiana, tiene que ver con el peso negro de la historia, más de 2000 años en que el cristianismo ha hecho de la sexualidad humana una cuestión sospechosa, una cuestión oscura, y por cierto, aquella sexualidad que no es reproductiva, como señalan ellos equivocadamente, es condenable. Y en ese contexto se entiende el rechazo violento, incluso en Francia y en otros países, respecto de otorgarle los mismos derechos a las parejas de gays o lesbianas. Entonces, y además sienten que la institución del matrimonio les pertenece, y eso es falso, es falsedad absoluta. La ley de matrimonio en todas partes del mundo donde están separados Iglesia y Estado es una ley civil, y lo que nosotros estamos demandando es poder acceder como ciudadanos de pleno derecho a instituciones civiles. O sea, allá la Iglesia con sus ritos, con sus ceremonias, pero no estamos peleando por eso, estamos peleando porque tengamos los mismos derechos. Si yo pago impuestos, si yo trabajo, si yo cotizo igual que todo el mundo, bueno, tengo que tener derecho a tener las mismas leyes, con los mismos nombres. Ahora, como veíamos, es una cosa que no solamente se da en Chile, sino que se da en muchos otros países. ¿Es respetable también esta posición? Por cierto, en la medida que es una opinión, en la medida que las personas ejercen su derecho a la libertad de expresión, es absolutamente aceptable. Distinto es el caso de, por ejemplo, José Antonio Katz decía esta mañana que él, llegando al Senado, se va a oponer con uña, diente y muela a que se legisle sobre uniones civiles o matrimonio igualitario. Porque él está defendiendo su idea. Está defendiendo su idea. Pero José Antonio Katz no es cualquier chileno. Es un legislador que fue elegido va a ser elegido, sé que elegido por cientos, tal vez miles de ciudadanos. Y por lo tanto él tiene que llegar al Congreso a interpretar el bien común, y el bien común señala que o interpretar a los electores que piensen como él. Claro, pero esa interpretación no puede ser en función de hacer tabla rasa de los derechos humanos, de la igualdad ante la ley, de la dignidad de un porcentaje de la población. Entonces, el legislador tiene una misión particular y él no puede trasladar a la legislación su convicción ética y valórica o moral, porque morales hay como tantas personas habemos, y por lo tanto en ese contexto un legislador está obligado a legislar sin la Biblia en la mano. Y lo mismo pasa con un comunicador. Sí, claro, pero sus convicciones, cuando sus convicciones generan una situación de riesgo para la vigencia de los derechos humanos de un sector de la población, no tienen esa legitimidad, se acaba.
automáticamente. Ahora, después de esta polémica, después de estas declaraciones, ¿usted le pediría a Quique Morandé algún gesto a lo mejor de disculpa o de arrepentimiento? ¿Habrá recapacitado después de este fin de semana? Yo creo que toda la gente tiene la posibilidad de cambiar, de aprender, de reeducarse, de reorientar su fobia, y creo que él, por cierto, tiene esa posibilidad. Yo no la espero, pero no la descarto, y además yo entiendo que aquí tiene que jugar un rol Megavisión, porque tiene una apertura sobre estos temas, tiene una línea editorial que valora la diversidad, y por lo tanto tener a un personaje como Quique Morandé que expresa mención de su homofobia, me parece que es contradictorio con la línea canal. Bueno, habrá que esperar qué dice Mega. Muchísimas gracias, Rolando, por venir a debatir y a conversar sobre esta polémica que se suscitó este fin de semana, y bueno, muchísimas gracias también por la invitación que nos traía. Bien, hacemos gracias. Una pausa aquí en Primera Edición, ya regresamos con otras informaciones, no se vayan.